Muy bien chicos, ahora hablaremos sobre los strings y cómo usarlos. Para ello me traje un pequeño texto para aquellos que quieran ver el significado más técnico, ¿no? Sería la palabra. Entonces, para poner un texto que me abarque varios renglones, utilizo triple comilla, ¿no? Pego el texto y nos quiere decir, no se preocupen si está en inglés, es que la mejor información está en inglés, pero yo se los traduzco. Dice que en Python un string es predefinido como un objeto el cual contiene caracteres. Los strings en Python no son mutables. Esto quiere decir que el valor no puede ser cambiado. Iremos viendo unos ejemplos. Por ejemplo, yo voy a poner una variable llamada nombre. Y a ella le voy a igualar un texto, por ejemplo, mi nombre, Daniel. Vamos a imprimirlo para que vayamos viendo las comparaciones. Print, nombre. Veamos. Oh, perdón, un error porque puse el print en mayúscula. Tenemos de nombre Daniel, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos manipular o ir viendo? Por ejemplo, yo le pongo aquí otro print y le voy a poner la misma variable, pero le agrego un corchete y le digo que me imprima lo único que hay en la posición 3. Daniel empieza desde la posición 0 a la posición 3, quiere decir que la D es 0, la A es 1, la N es 2 y la I es 3. Lo que yo estoy esperando es el resultado de la I en esta impresión, ¿de acuerdo? Veamos. Aquí está, tenemos Daniel y tenemos la impresión de la letra I. Entonces, ¿qué pasa si yo este número le pongo negativo? Supongamos. Pero vamos a cambiarla, voy a poner un 2, por ejemplo. Daniel y tengo la E. ¿Qué pasa? Que en este caso, al ir en reversa, sí comienzo con -1, -2 en la E, -3 en la I, ¿sí? Si le pongo negativo, empiezo el texto, pero en reversa. Si yo quiero saber cuántos caracteres tiene todo mi texto, entonces le borro esto, voy a poner otro paréntesis y aquí le voy a poner len. Len va a hacernos el favor de contar cuántos caracteres tiene nuestro texto. Tiene 6 caracteres y los podemos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, a Daniel le pongo un espacio? ¿El espacio contará como un carácter? Vamos a ver. Efectivamente, el guardar espacios nos cuenta como caracteres. Al igual que si yo le pongo un punto en vez de espacio, todo símbolo también nos cuenta como un espacio de carácter, ¿sí? Ahora tenemos 7 caracteres. Bueno, ahora voy a eliminar esto y le voy a agregar otra variable llamada apellido, le va a ser igual piña. Y justamente lo que vamos a hacer con estas dos variables es juntarlas, pero ¿cómo las voy a poder juntar? Podemos utilizar el, ¿cómo se le dice? El símbolo de más, el de sumar. Puedo ponerle print nombre más apellido, ahí está. Nombre más apellido me tiene que dar igual a este texto, pero puedo dejar un espacio aquí para que no se pegue o dejarle un espacio aquí, cualquiera no va a afectar mucho. Entonces aquí tenemos Daniel espacio piña, ¿no? Por el espacio que dejé aquí. Pero ¿qué pasa si en vez de sumar lo multiplico? Por ejemplo, le pongo nombre por 3, por ejemplo. Y a Daniel le voy a dar unos espacios para que no se pegue todo. Ahí está. Damos enter y aquí lo tenemos. Tenemos Daniel, Daniel, Daniel. Qué curioso que si lo sumo, las cadenas, los strings se juntan. Pero si lo multiplico, se repite. Ahora vamos a ver una función llamada, voy a ponerle un comentario, slicing. Que esto en inglés es como rebanada, ¿no? Para nosotros sería rebanada. Muy bien, entonces voy a eliminar todo esto. Y vamos a ver nada más lo de slicing. Muy bien, voy a ponerle una variable llamada name. Y voy a poner muchos nombres, por ejemplo, Pedro, José, Antonio, Mario, Fernando, etcétera. Yo creo que con eso está bien. El slicing quiere decir que voy a agarrar un pedazo del texto y lo demás no me va a importar. Por ejemplo, print name
abro corchetes y le pongo que diga, por ejemplo, quiero desde el carácter 5, desde la posición 5, quiero que me imprimas todo a la derecha, ¿de acuerdo? Veamos cómo funciona. Y aquí lo tenemos. Nos imprime desde la posición 5, que viene a ser la coma, y nos imprime todo después de eso. José, Antonio, Mario, Fernando. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo al contrario? Por ejemplo, aquí le voy a poner la posición 7. Ahí está. Quiere decir que desde la posición 7 de acá va a imprimir todo lo contrario. Veamos. Pedro. Desde la posición 7 imprime todo lo contrario. Todo hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa si yo se lo pongo negativo? Entonces va a empezar desde acá, desde la posición menos 7, todo hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora se lo voy a poner al revés. Y aquí está, Fernando desde la posición menos 7 hacia acá, todo hacia la derecha. ¿Sí? Muy bien, chicos, ahora hablaremos sobre las listas, ¿de acuerdo? Algo muy básico en Python, y entonces voy a eliminar todo esto, ¿de acuerdo? Si quiero poner texto en diferentes renglones, triple comilla, recuerden. Y entonces vamos a leer. Una lista en Python es una colección de objetos, es una secuencia de lo más general que nos provee el lenguaje. Una lista es mutable, esto quiere decir que un elemento particular de cualquier posición puede ser cambiado en la lista, ¿no? Y pues que las listas son homogéneas y heterogéneas, ¿no? Pueden contener diferentes cosas, justo ahora vamos a verlo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear name y las listas, para que el programa entienda que estamos hablando de una lista, se agregan con corchete. ¿De acuerdo? Entonces yo le pongo un texto y le pongo Daniel, le pongo otro texto, le pongo una coma, otro texto, le pongo José. Entonces yo puedo imprimir esta lista. Print name, ahí está, imprimimos. Y aquí tenemos, ¿no? Si se fijan, nos lo muestra como una lista, con los corchetes y las comillas. Pero las listas también pueden ser combinadas. Es decir, como dice aquí, que una lista puede ser homogénea y heterogénea, ¿no? Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a ver, vamos a ponerle un número entero, vamos a ponerle un texto, vamos a ponerle un número flotante y vamos a ponerle un solo carácter, la A. Ahí está. Entonces vamos a imprimir combinadas. Ahí está. Imprimimos combinadas y a ver si funciona y es correcto. Las listas pueden ser heterogéneas y homogéneas. Entonces podemos tener también, por ejemplo, listas vacías. Por ejemplo, esta la llamo lista es igual a absolutamente nada. Y es correcto, no imprime nada. Podemos tener listas en las listas. Por ejemplo, lista en lista es igual. Por ejemplo, yo pongo 1, 2, pongo otra lista aquí. Les pongo un coma, ahí está, y aquí pongo 3, 4 y aquí continúo, 5, 6, por ejemplo. Aquí tenemos una lista dentro de otra lista. Entonces vamos a imprimirlo. Print lista en lista, ahí está. Lo imprimimos y nos queda exactamente así, ¿de acuerdo? Pero ahora, ¿cómo ingreso a los datos de la lista? Muy bien, para ello ponemos aquí un corchete y le digo que quiero la posición número 1, por ejemplo. Veamos. Y aquí está, nos proporciona el número 2. Esto quiere decir que empieza igual desde 0 y 1, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo le digo que quiero entrar a la lista de la lista? Muy bien, simplemente aquí agregamos otro corchete y le digo que quiero entrar en la posición número 2, que sería posición 0 es el 1, posición 1 es el 2, posición 2 sería esta lista, y entonces le pongo que quiero entrar al 1, que sería el 4, ¿de acuerdo?
la posición 2, que sería esta lista, y la posición 1, que sería 0, 1. Veamos si funciona la teoría. Y aquí lo tenemos, el 4, ¿sí? Si quiero imprimir el 5 o el 6, me voy 0, 1, 2, 3. Entonces voy a quitar esto de la lista y voy a poner aquí la posición 3. Veamos, aquí lo tenemos, el 5. Muy bien. Muy bien, y por último, pero no menos importante, vamos a ver el tema de las tuplas. De acuerdo, entonces voy a borrar todo esto y voy a poner en una definición previa que encontré de las tuplas, ¿no? Quiere decir que una tupla contiene elementos los cuales pueden ser tratados individualmente o en grupo, ¿no? Una tupla se dice que es X, Y, así, y puede ser impresa usando el print estándar, ¿no? Su función. Los elementos de una tupla pueden ser accesados y asignados a una tupla y mostrarlo en una siguiente lista, ¿no? Y las tuplas también pueden contener elementos heterogéneos. Muy bien, entonces vamos a comprobar todo eso que nos ha dicho. Y vamos a crear una tupla 1, ¿sí? Va a ser igual. ¿Cómo asigno las tuplas? Recuerden que las listas las asignábamos con corchetes, ¿correcto? Pero una tupla la asignamos con paréntesis. Entonces voy a poner algo rápido, 2,3, y vamos a imprimir. Print la tupla 1. Tenemos nuestra tupla 2,3. Entonces, algo que vamos a aprender aquí en este tema va a ser el asignamiento de valores y cómo imprimirlos el texto y después su valor. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Voy a hacer un poco más abajo esto. Vamos a poner una asignación. A, B va a ser igual a la tupla 1. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora voy a manejar que para A va a ser igual a 2 y B va a ser igual a 3. ¿De acuerdo? No hay pierde ahí. Entonces lo que quiero mostrarles es cómo imprimir un texto y asignarle su valor, ¿no? El valor de A es igual a, pongo los dos puntos para referirnos que aquí en este pequeño espacio va a estar asignado el valor de 2, ¿no? Tiene que darnos 2. Este lo voy a hacer un poquito más grande para que se note aún más. Y aquí le voy a poner una coma y le voy a poner el valor de A. Y así es como el valor de A va a quedar asignado en este pequeño espacio. Imprimimos y aquí lo tenemos. El valor de A es igual a el valor 2. Recuerden que se lo asignamos. Y si quiero imprimir el valor de B, pongo el valor de B es igual a 2 puntos. Vamos a usar la diferencia aquí. A este no le vamos a poner espacio y vamos a poner aquí la letra B. Muy bien. Y a este le voy a agregar la barra contraria y N. Esto quiere decir que cuando se imprima, este va a aparecer justamente abajo del valor. Veamos, aquí lo tenemos, deja el espacio de la barra N, ¿no? Aquí tenemos que el valor de A es igual a 2 y el valor de B es igual a 3. Y ahí lo tenemos, ¿no? Funciona de las dos diferentes maneras, ¿no? Muy bien, hasta ahí todo bien. Entonces vamos a crear. Ok, esto quiere decir que las tuplas son extremadamente manejables en la forma de operaciones, ¿no? Y está una como la swapping, que en Python es una simple asignación. Por ejemplo, de A a B lo vamos a cambiar a B a A, es decir, vamos a cambiar sus valores. Y en esta vamos a ver cómo preguntar al usuario. Yo lo que el usuario quiero que vea es, voy a mandarle un mensaje y decirle que ingrese el primer número, ¿sí? Entonces ahora le voy a poner aquí, le voy a decir que ingrese un nuevo número y yo voy a crear una variable llamada número 1 y esta va a ser igual a un número entero de lo que el usuario ingrese, ¿sí? Aquí está. Lo que está haciendo el int es que va a convertir lo que el usuario escriba en input. Cuando yo pongo input,
quiere decir que va a haber un espacio de memoria donde se va a guardar lo que el usuario escriba en su teclado. Entonces mi variable número 1 va a ser un número entero, por ejemplo, y se va a quedar guardado con lo que escriba el usuario, ¿de acuerdo? Pero esto igual lo podemos crear de otra manera. Por ejemplo, num1 va a ser igual a, si me está marcando un error porque no puede haber de dos nombres, ¿no? A int input, y aquí le pongo ingrese un número. Y aquí quedó. Podemos representarlo así, primero el texto y luego guardarlo, o todo en el mismo renglón, ¿no? Simplemente que el print no lo vamos a mostrar. Entonces, pues me quedaré con el de abajo, ¿no? Porque pues siento yo que se ve más sencillo. Muy bien, entonces voy a copiar esta misma línea de código, le voy a poner aquí num2 ingrese. Aquí le voy a cambiar el texto, el segundo número. Y a ese también le voy a poner para que sea más visible, ¿no? El primer número. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí, para que veamos cómo está siendo el proceso, vamos a imprimir los números enteros son. Y le voy a poner coma, no 1. Le voy a poner un texto y le voy a poner y, me faltó la coma ahí, y coma num2. Ahí está. Muy bien, y aquí simplemente nos va a imprimir los números que llevamos ingresados, ¿no? Todavía no hacemos este proceso. Veamos. Aquí lo tenemos, ingrese el primer número, que es lo que nos está preguntando aquí, que se va a guardar en esta variable. ¿De acuerdo? Le voy a agregar un 3. Ingrese el segundo número, un 2. Y aquí lo tenemos, los números enteros son 3 y 2, porque puse el num1 primero y el num2 en el segundo lugar. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Lo voy a poner aquí abajo. Le vamos a poner paréntesis, num1, coma, num2 va a ser igual, a num2, coma, num1. Y así quedaría asignado justamente esto. Lo de A, B es igual a lo de B, A. ¿De acuerdo? Entonces vamos a imprimir los números ahora son, y le pongo coma, num1, coma, un texto, y coma, num2. Veamos ahora. Yo le voy a asignar lo mismo, el 3 al número 1 y el 2 al número 2. Ok, los números enteros son 3 y 2, y los números ahora son 2 y 3. Me traje este texto que nos dice que las tuplas son inmutables, pues, y no pueden ser asignados un valor diferente, ¿no? En este caso aquí hay un ejemplo que dice tupla 1 es igual a 2,3 y en la posición 1 quiero cambiarle al valor número 4. ¿De acuerdo? Entonces voy a copiar este pedazo y veamos si es verdad. Entonces lo vamos a poner aquí y a ver qué nos arroja. Y efectivamente nos arroja un error exactamente aquí, que nos dice que pues no puede ser asignado, ¿no? el nuevo valor. Muy bien, entonces dice que el operador de más en una tupla concatena dos tuplas. Si se fijan aquí tenemos 1, 2, y en la tupla 2, 3, 4, y creamos una tupla nueva sumándose las dos tuplas anteriores y nos crea una sola tupla. Vamos a ver si esto es verdad. Copiamos, pegamos, aquí tenemos, este tiene un poco de
Sangría, hay que devolverlo. Ahí lo tenemos. Pero no lo estoy imprimiendo, ¿verdad? Imprimimos la tupla 3. Ahí está. Y es correcto, aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4. Juntamos las dos tuplas. Y bueno, creo que hasta aquí sería todo.